Buenas noches. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Qué gozadera, ¿no le parece a usted? Amén. La presencia del Señor es para gozárnosla. Amén. Vamos a orar y vamos a la preciosa palabra. Amén. Señor, te damos mil gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Nuevamente, en tu presencia, Señor, nos convocas y te damos el honor y la gloria. Porque, Señor, tuyo es el reino y el poder. Porque tuya es la gloria, porque hay alabanzas, Señor, en los labios de todos nosotros para ti, porque hay, Señor, voz de júbilo, porque nuestro Dios reina para siempre, porque nuestro Señor ha vencido en la cruz, porque, Señor, ya no somos esclavos de la muerte, sino ahora somos libres, porque conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres, y la libertad tiene nombre propio: Jesucristo nuestro Señor. Por eso te alabamos, Jesús, esta noche, y te pedimos que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, dándonos, Señor amado, herramientas, dándonos, Padre Celestial, Señor, la salida de lo que debemos hacer, de lo que debemos lograr. Te pido, Dios, que esta noche sea tu poder en nuestro corazón. Dios, toda necesidad que haya en nuestros hermanos, Señor, las colocamos delante de ti, Dios. Si hay algún hermano que está pasando una dificultad, una circunstancia difícil, te pedimos a ti, Señor, que le hables, que le ministres, que le toques. Señor, que seas tú hablando a su corazón y a su vida. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene la respuesta, porque en ella está la vida eterna. Te adoramos, Jesús. Amén y amén. Amén. Salmos 16. Salmos 16, versículo 1. Amén. Y esta noche continuamos con nuestra serie que iniciamos hace 8 días, titulada Jehová mi dueño. ¿Cómo se titula? ¿Cuántos sienten que Dios es su dueño? Que usted no pertenece a sí mismo, sino que Dios es su dueño. Amén. ¿A cuánto les gusta que el Señor sea su dueño? Amén, ¿cierto? Qué rico es cuando Dios es nuestro dueño. Es el tema principal que nos ofrece el Salmo 16. Pertenecer completamente al Señor. Y en el Salmo hay ciertos retos, ciertas experiencias y ciertas circunstancias que nos llevan a entender por qué es necesario que Jehová sea nuestro dueño. No son simples palabras motivacionales, no es algo que usted ya conoce, sino que hay una profundidad en el Salmo 16 como para decir que Jehová es mi dueño. Amén. En ese orden de ideas, quiero hablarle un poco, antes de entrar a los textos, lo que hemos visto hasta el día de hoy, para que usted entre entendiendo. Amén. Primero dijimos que como cristianos somos monoteístas. ¿Usted sabe qué es un monoteísta? Amén. Que cree en la existencia de un solo Dios. Nosotros no somos panteístas, no somos ninguna de esas ramas, ¿no? Somos monoteístas. ¿Por qué razón? Porque creemos en la existencia de un solo Dios, verdadero. Dios, en el Antiguo Testamento, a la adoración a otros dioses la llamó idolatría, como usted ya sabe, ¿no? La llamó idolatría y el Señor la condenó y dijo que era pecado. El enojo de Dios en el Antiguo Testamento por la idolatría era muy grande. Si algo enojaba a Dios en el Antiguo Testamento era la adoración a otros dioses. ¿Y por qué el enojo del Señor? ¿Serán celos? No. Simplemente le enojaba que la gente adoraba algo que no existía. Porque no existen más dioses. Nosotros no creemos que existan más dioses. Nosotros creemos que solo hay uno. En este caso, nuestro Señor. ¿Sí? A esto, a la creencia de varios dioses, se le llama politeísmo. Y en el Antiguo Testamento, el propio reino del Señor, Israel, era politeísta, creía en la existencia de varios dioses. Por eso cosas como Deuteronomio, donde el Señor le dice a Moisés: dígale al pueblo de Israel que Jehová es su Dios, que Jehová uno es. ¿Por qué les decía esas cosas? Porque la gente creía que habían más. Por eso resultaron adorando al becerro. Por eso en los 70 años de
exilio, esto es bien importante que lo sepan, cuando Daniel, que fue llevado a Babilonia con el rey Nabucodonosor, algunos sintieron que ya los había abandonado, porque en el Antiguo Testamento el politeísmo creía que Dios se movía en la región. Es decir, si estamos en Israel, aquí Dios tiene poder, pero si me voy para Babilonia, allá ya Dios no puede. Allá toca ya el Dios de los babilónicos, Baal. Por eso cuando nosotros a veces decimos, sí, se los llevaron a otra nación, pero no entendemos que el pueblo le dolía era porque sentían que ya no podían orar a su Dios en esa región. A eso se le llamaba politeísmo, y Dios le enojaba la idolatría porque sencillamente no existían más dioses. Estaban como orándole al aire, como a nada. Y lamentablemente la idolatría ha evolucionado. ¿Por qué? Porque hoy en día la idolatría sigue existiendo. Ya no simplemente adjudicamos la idolatría a ciertas religiones, a ciertas corrientes ideológicas donde de pronto hay imágenes, donde de pronto hay estatuas, no, sino que la idolatría también es todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón, que no es Dios. Idolatría puede ser el trabajo, un hijo, el esposo, la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo triste del asunto es que en la iglesia del Señor también hay idolatría. Amén. Lo dijimos hace 8 días, particularmente a veces los pastores usan el ejemplo de hermano, usted idolatra su trabajo porque no viene un domingo a culto, sino que se va a trabajar. Hay que entender lo siguiente: el problema no es ir a trabajar el domingo y no venir a la iglesia. El problema es ir a trabajar el domingo sin haber orado, sin haber dado gracias al Señor, sin haber puesto a Dios en primer lugar. Ese es el problema. Amén. Hablamos entonces, en ese orden de ideas, de un suceso similar que le ocurre a David como para escribir el Salmo 16, porque el Salmo 16 es escrito por el rey David. Y su contenido, y según su contexto, en el primer libro de Samuel, capítulo 26, que no vamos a leer por tiempo, usted va a entender que cuando él escribe el Salmo, veía a David a su alrededor idolatría. Todo el mundo adorando a otros dioses, y nos sugiere el versículo 19 del primer libro de Samuel, que quisieron que David también se inclinara ante otros dioses. Entonces David escribe el Salmo 16 para defender su fe y para decirle a todo el mundo que él tiene dueño, que Jehová es su dueño. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? En ese orden de ideas dijimos que el Salmo 16 es una oración y es un canto reflexivo de alegría. ¿Por qué razón? Por saber y por tener dueño. Porque no tiene que escoger entre otros dioses, sino que ya pertenece a uno que es el verdadero y es el real. El Salmo 16 es la evidencia para sí mismo de que no existe ningún bien fuera de Dios, de que por eso necesita solo depender de uno solo, del Señor. El Salmo 16 es la confianza de un hombre que ha experimentado tener dueño, pertenecer a alguien. Qué rico es pertenecer a alguien. A veces en el amor se dicen eso, ¿no? Tú eres mío, tú eres mío. Qué rico es decirle al Señor, yo te pertenezco. Eso es el Salmo 16. Y la idolatría es un pecado que indiscutiblemente Dios quiere seguir extinguiendo de nuestro corazón. Particularmente la idolatría el día de hoy sigue siendo esas decisiones que tomamos sabiendo que van en contra de Dios. Ahí le estás dando prioridad a tus ideas, a tus ideales, a tus conveniencias, no a Dios. Es idolatría. Amén. Por esa razón el Salmo 16 nos enumera razones por las cuales pertenecer a Dios, por las cuales permitir que Jehová sea nuestro dueño. Y vamos a leer el versículo 1 al 4, que fue lo que vimos hace 8 días, para encontrar la primera. Amén. La primera razón por la cual Jehová es mi dueño. Versículo 1, y quiero que usted sienta este salmo tan bello. Me encanta el Salmo 16. Es más, siempre que lo leo, a los primeros versículos me acuerdo de una canción, a ver si son tan viejos como yo en el Evangelio. ¿Listo? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi qué. Ve la afirmación, no tengo otros dioses, tú eres mi qué. No hay para mí
bien fuera de ti. Esa es una canción, ¿no? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, bendice a Jehová. Tú eres mi Señor. ¿No se la sabe? Tiene que hacer la oración de fe si no se sabe esa canción. Hay que aprendérsela. Eso es un himno. Amén. De la vieja escuela. Ok. Lo que encontramos en estos versículos es una oración de fe. Cuando David dijo al Señor: tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Sigue diciendo el versículo 3: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Versículo 4: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Idolatría: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres siquiera. En estos versículos encontramos la primera razón por la cual pertenecer a Jehová. Y la primera razón es por la evidencia natural. ¿Cuál es la primera razón? Cuando hablábamos de evidencia natural, decíamos que nos referíamos a lo que le pasa al santo, al que ha elegido a Dios, y a lo que le pasa al que ha elegido a otros dioses. ¿Cuál es el final de una persona que es idólatra? ¿Cuál es el final? Muerte, destrucción. ¿Cuál es el final de los santos? Vida eterna, salvación. La evidencia natural nos indica ya y nos habla de quien quiere que sea nuestro dueño. El pecado nos sugiere que no hay que estar en el equipo del enemigo, que hay que estar en el equipo de Dios, porque el que es pecador va al infierno. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Por eso la evidencia natural nos indica que debemos pertenecer al Señor. Amén. Eso lo tocamos hace 8 días. Hoy vamos a entrar a la segunda razón por la cual pertenecer a Jehová. Amén. Si se perdió el primer mensaje, le invito a que lo vea en YouTube. ¿Listo? Muy bueno. Segunda razón por la cual pertenecer a Jehová. Versículo 5 al 9. Dice la palabra: Jehová es la porción de mi ¿qué? Yo creo que usted lea despacio, porque aquí se compuso una canción. Jehová es la porción de ¿qué? Y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Siguiente. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Y versículo 9, la primera parte hasta el punto y coma: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Amén. En estos versículos que acabamos de leer encuentro una segunda razón por la cual pertenecer a Jehová. La primera, por la evidencia natural, primer mensaje. La segunda, por la experiencia personal. Gracias por el amén. ¿Por la qué? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido experiencias personales con Dios? No, en serio. Y aquí sí el amén tiene que ser muy sincero, porque yo no puedo tener experiencias por usted con Dios. Solo los que estamos aquí, alguna cosa Dios nos hizo y nos hizo experimentar, que nos tiene aquí como hijos de Dios y como personas que lo amamos. Alguna cosa usted experimentó con Él que sabe que no puede seguir sin Él. Alguna experiencia personal usted tuvo con Dios, algo muy íntimo, que a pesar de los problemas lo hace seguir adelante. ¿Usted me podría compartir una experiencia personal que haya tenido con Dios? Una experiencia personal. Ningún alma. Gracias, mi hermana. Cuéntanos rápido. Sí.
Tremendo. Gracias, mi hermana, por tu experiencia personal. Amén. ¿Alguien más que nos quiera contar una experiencia personal? Es corta, así rápida, pum. Yo viví esto con Dios. ¿Carecemos de experiencias personales? Hermano Eli, gracias. Cuéntame rápido. Ok. Nunca había hecho y se arrodilló. Amén, gracias. Yo le cuento una. Cuando yo conocí el evangelio, una noche en una vigilia, estábamos orando, habían varias iglesias y el pastor Carlos estaba ministrando y comenzó a invocar la presencia del Espíritu Santo. Yo estaba orando, estaba llorando, estaba inclinado y de repente yo sentí que algo me entró en mi cuerpo y abrí los ojos y comencé a decir cosas en lenguas. Un hermano termina el tema como 15 minutos, me coge los brazos y me dice: ¿usted por qué dijo eso? Y dije: ¿pero qué dije si yo no me acuerdo? Y eran lenguas, pues yo no entendí. Él me dijo: es que yo le entendí en español todo lo que usted dijo. ¿Pero por qué lo dijo? Ese hermano era un líder y en 3 días no fue a la iglesia. Al tercer día llegó a la iglesia y lo busqué y le dije: ¿qué fue lo que dije? Y dijo así: Dios, a través de usted, dijo a los que estábamos ahí que muchos de los que iban ahí iban a morir y no iban a entrar al reino de los cielos. Y también dijo que él iba a limpiar su casa porque estaba muy sucia. Y yo le dije: ¿eso dije? Eso dije. Experiencias personales. ¿Usted ha tenido experiencias personales con Dios? David, del versículo 5 al versículo 9, nos cuenta experiencias personales. ¿Alguien de los que está aquí habla en lenguas? Levante la mano los que hablan en lenguas. Hay que pedir esa experiencia personal. Deberías pertenecer al Señor y que Jehová sea tu dueño por las experiencias. De las experiencias personales no se puede hacer doctrina. Aclaro eso. Porque tristemente en algunas iglesias los pastores predican lo que se sueñan. Predican lo que vivieron con Dios como experiencia personal. Entonces a veces hacen sentir al creyente que si no tienen la misma experiencia, no son cristianos. Y eso no es así. Las experiencias personales son experiencias personales. Por eso se llama personal, porque son cosas que Dios le da a usted que no le va a dar a otra persona. Y las experiencias personales pueden ser distintas para cada uno de nosotros. A mí me pasó eso en esa vigilia hace como 5 o 6 años. Y pasó otra vez, como otras 2 veces, y no volvió a pasar. Yo no le puedo exigir a usted que haga lo mismo, ni tampoco le puedo enseñar a que lo tiene que hacer. Son experiencias ¿qué? Personales. Si tú no has sentido experiencias personales con el Señor, le tengo que decir que Dios quiere tenerlas con usted. Y la relación con Dios, escúcheme, hay un punto donde ya no es prédica, hay un punto donde ya no es teórica, hay un punto donde es práctica. Hay un punto donde pasan cosas cuando usted está orando que son indecibles. Hay un punto donde usted ayuna y suceden cosas en su ser con Dios tan personales que usted ya a veces hasta se le queda corto explicárselas a alguien. Experiencias personales. ¿Existen? Sí, creo que todos damos testimonio de eso. ¿Todos las han tenido? De alguna manera. Escúcheme, las experiencias personales son de parte de Dios y son necesarias. Las experiencias personales nos ayudan a crecer en Dios de muchas maneras. Las personas creen que no creen, pero sí creen. Amén. Creen que aún cuando se tienen experiencias personales hay más fe. Algunos creen eso. Es más, la prevención particularmente es resultado de una experiencia personal. ¿A qué me refiero cuando hablo de prevención? Muchos sienten, escúcheme, que a veces por las malas experiencias deben ser ¿qué?
prevenidos. Ejemplo, tuvo una mala experiencia con un amor, entonces ya, ¿sí? Tuvo una mala experiencia con una amistad, entonces tuvo una mala experiencia con un trabajo, tuvo una mala experiencia en un negocio, o en otras palabras, en la vida general tuvo malas experiencias. Pero escúchame lo que le voy a decir, mi querido hermano. El resultado de vivir experiencias personales con Dios debe ser totalmente contrario a las malas experiencias que usted tenga en el mundo. Porque las experiencias personales que usted tiene con Dios deben llevarlo no a tener una mala actitud o una mala reacción o prevención. Cosa que tristemente sucede con muchos que se han alejado de Dios. Yo conozco personas que han tenido experiencias personales con Dios y aún así se alejan de Él. Aún así se han alejado de Él. Y escúcheme por favor para que pueda entender esto que le quiero decir. ¿Dónde está la falla? Si tuvo experiencias personales en esto, en el descuido. ¿Me entendió o no me entendió? ¿Dónde estuvo la falla si tuvo experiencias con Dios? ¿En dónde? En el descuido y en la decisión personal de alejarse. Porque le tengo que decir que entonces ¿fueron vanas las experiencias personales que esa persona tuvo con Dios que se alejó? Claro que no, porque las evidencias personales con Dios son o sirven como evidencia de que Dios te ama y en ese momento te amó. Las experiencias personales, aún para aquel que se ha alejado, sirven como evidencia de que Dios te bendice y en ese día te bendijo. Sirven como experiencia, sirven como evidencia de que te perdona, sirven como evidencia de que realmente Él ha intervenido en tu vida. Otra cosa es que tú te alejes, aún habiendo tenido experiencias con Él. Ahora, la experiencia personal que el Señor quiere tener con nosotros no es el fin. El fin de la cristiandad no es tener experiencias personales. El fin de la cristiandad es llegar al cielo. Amén. Sin embargo, la experiencia con el Señor debe ser constante y debe ir de aumento en aumento para que no se vuelvan vanas como algunos creen o como a algunos les pasa. ¿Por qué razón algunas personas, aún teniendo experiencias con Dios tan fuertes, se desaniman? ¿Por qué personas aún han tenido experiencias personales con Dios y se alejan? Porque han sido personas que se descuidan en su relación con Dios. Y si usted ha tenido experiencias personales con el Señor, esas experiencias deben llevarlo de aumento en aumento. Debe llevarlo a que usted, mi querido hermano y mi amigo, sea constante en Dios. Pídale al Señor que las experiencias personales que usted ha tenido con Él se vuelvan para beneficio y no en contra suya. Porque es triste a veces hablar con personas que dicen, esta semana particularmente, la semana pasada, hablaba con una persona que me hablaba de muchos cristianos que él conoce y todos así, el título es, pero ya está retirado, pero ya está retirado, pero ya está retirado, pero ya está retirado, pero no vuelve a la iglesia, pero ya no es cristiano. Y que no tocaba, ministraba, hablaba en lenguas. Si tuvo las experiencias, ¿por qué se alejó? Por descuidado. ¿Amén o no amén? Entonces le quiero decir, Dios está dispuesto a cada día darnos más experiencias personales con Él, como por ejemplo vivir su defensa. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado la defensa de Dios? Eso es algo que yo le puedo predicar, pero otra cosa es vivirlo, experimentarlo, vivir su sanidad. ¿Alguno de los que está aquí ha recibido sanidades milagrosas de parte del Señor en su cuerpo? Yo una vez recibí una sanidad milagrosa en mi ser. ¿Usted no ha recibido? Experiencias personales. Experiencias personales de perdón. ¿Cuántos han sentido el perdón de Dios? ¿Usted lo ha sentido? Es una experiencia que es maravillosa y personal. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido la experiencia de la consolación? De estar mal, triste, chillando y que venga esa presencia del Señor que lo abraza. ¿Alguno ha experimentado oír la voz de Dios para decirle qué hacer? Eso es algo que ¿a alguno le ha pasado esto? A veces en Escuelita Lanjan sucede que estamos leyendo un texto y el texto como que sale de la Biblia y entra al corazón. Cuando usted hace su devocional, que lee y hay palabras que da la Biblia que tocan las fibras. Experiencias personales como en sueños, experiencias personales como vivir su voluntad o hacer sus proyectos. Todas estas
reposan en la experiencia de obedecer la palabra de Dios. ¿Amén o no amén? Las experiencias personales con Dios no son, y quiero aclarar esto, no son la fuente principal para adquirir o aumentar la fe, puesto que la fe viene es por Él. La experiencia personal con Dios son el resultado de haber oído la palabra y de haber tenido fe. No son fuente de fe, son resultado de fe. ¿Somos claros? La experiencia personal con Dios es una muy fuerte razón para querer que Él sea mi dueño, para pertenecer a Él. Y le quiero decir, las experiencias personales que Dios ha tenido con usted, yo se las podía nombrar y decir que son pruebas de su amor. Son pruebas de amor de Dios. ¿Por qué decepcionarlo y hacer lo contrario a lo que Dios quiere? Si Él me ha dado experiencias. Yo me acuerdo que yo chillaba porque yo quería hablar en lenguas, porque había leído en Hechos capítulo 2 que los discípulos un día hablaron en lenguas, y yo dije, si está en la Biblia, yo quiero que me pase. Y duré un año orando y ayunando para que pasara, y cada vez que venía un pastor que Dios lo usaba, me hacía adelante así con la cabeza así para que tocara, y no pasaba, y no sucedió, y seguía orando hasta que un día una hermana oró por mí y vinieron las nuevas lenguas y vino la experiencia, resultado de creer la palabra. Le tengo que decir que usted debe tener experiencias con Dios. Y yo le quiero hacer esta pregunta y no me responda, solo piénsela. ¿Hace cuánto usted no llora delante de la presencia de Dios? No porque es que algunos vienen a la iglesia y lloran o lloramos y dicen, uy, hoy el culto estuvo súper bello, porque la gente lloró. Pero ¿cuántos vinieron dolidos, amargados, con problemas, y por eso fue que chillaron? No chillaron porque sintieron la presencia de Dios, sino porque están mal, que es bien diferente. ¿Cuántos han llorado porque sintieron un peso de gloria en el corazón? Porque sintieron que no resistió su corazón al entender una verdad bíblica. ¡Ah! ¿Amén o no amén? No porque nos rompieron el corazón, no, porque Dios está sanando nuestro corazón. ¿Amén o no amén? Entonces la falla es que el descuido. ¿Cuál es la falla? El descuido para que las experiencias con Dios queden en el olvido y no te lleven a crecer. Esta es la falla. Pero las experiencias con Dios, cargadas de constancia y aumento de fe, te llevan a madurar. Cuando yo sé que una persona es muy madura en el evangelio, cuando tiene muchas experiencias con Dios y no las cuenta. Porque voy a ser muy sincero y creo que hay más adultos, ¿no? Todos lo vamos a entender. Las experiencias personales con Dios se lo puedo ejemplificar como los esposos que tienen intimidad. Después de haber terminado, van y cuentan lo que hicieron. ¿Usted dónde ve a Jesús contando lo que le pasó con Dios? Las experiencias con mi Señor, porque son íntimas. Amén. A veces hay que contarlas por testimonio, pero casi no se cuentan porque son íntimas. Son secretos que pasan entre Él y yo. Amén. Entrando ahora sí en los versículos después de esta introducción. Hasta ahora vamos a empezar así, hasta ahora vamos a empezar. Tranquilo que está temprano. Dios manda una lluvia bien fuerte para que no se vayan. Entrando en los versículos, quiero decirle que como segunda razón para que Jehová sea mi dueño, las experiencias ¿qué? Primero, la evidencia natural. Segundo, la experiencia personal. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y sigue hablando el texto, que bendecir a Jehová porque lo aconseja y le enseña a su conciencia. El versículo 8 habla de que siempre Jehová está con él, que siempre está con su diestra, que por eso no será conmovido. Y dice el versículo 9 que por eso se alegró su corazón y su alma. Es la experiencia personal de David con Dios. Amén. En este orden de ideas,
David en estos textos menciona algunas áreas o algunos puntos importantes en su experiencia con el Señor. Menciona algunos interesantes. David en la palabra indiscutiblemente es modelado como ejemplo a seguir, especialmente en su experiencia con Dios. David tenía muchas experiencias personales con el Señor, demasiadas, y nos modela el Salmo 16 para que nosotros anhelemos también tener nuestras propias experiencias personales. La intención con el Salmo 16 y estos versículos, ¿cuál es? Inspirarnos. ¿Cuál es? ¿Cuándo será que compongamos una oración tan bella y digamos, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos? ¿Se ha puesto a revisar sus oraciones? ¿Son el mismo sonsonete de siempre o sí cambian? Amén. Particularmente en el Salmo 16 encuentro 3 experiencias que David tuvo con Dios. Una, experimentar que Jehová es su herencia. Amén. Segunda, experimentar que Jehová es su consejero. Y experimentar que Jehová es su compañía. ¡Ah! ¡Qué experiencias! Cada una de estas experiencias afirmadas son afirmadas por el pronombre personal posesivo mí. Amén. Quiero que usted note lo que yo le quiero hacer entender. Versículo 5. Jehová es la porción de y de tú sustentas, y así nos podemos quedar. En otras palabras, ese pronombre personal posesivo es experiencia personal. 12 son las veces que aparece del versículo 5 al 9. Muchas veces yo he tenido la experiencia. Yo quiero eso. ¿Usted quiere eso? No, en serio, mi hermano. No me haga cara como que usted quiere tener experiencias con el Señor. Qué rico que usted pueda decir, Dios mío. Amén. Evidencias con el Señor. Y cada experiencia que ha vivido con Dios debe evidenciar, y evidencia en el texto, que Jehová es su dueño. Por eso las vive. Asimismo, nosotros podemos hacerlo. Al parecer, los que adoran otros dioses, del versículo 4, no dicen mí ni me. Porque ¿cómo le puedes exigir experiencias personales a algo que no existe? ¿Cómo le puedes pedir experiencias personales a algo que te da malas experiencias? Es decir, otros dioses. Si tienes idolatría en tu corazón, poco vas a decir, Dios me habló. Si tienes idolatría en tu corazón, poco vas a poder usar el pronombre posesivo mime, porque no las tienes. Porque no vas a poder decir que Jehová es tu herencia, o que Jehová es tu consejero, o que Jehová es tu compañía, porque adoras otros dioses. Y esto va para todos y al que le caiga el guante. ¿Cómo exigirle buenas experiencias a algo o a alguien que hemos endiosado que no es Dios y que mucho menos puede brindarnos buenas experiencias? ¿Cómo exigirle buenas experiencias a su esposo o a su esposa? ¿Cómo exigirle buenas experiencias a sus hijos? ¿Cómo exigirle buenas experiencias a los amigos? ¿Cómo exigirle al mundo buenas experiencias si están plagadas de corrupción? Hay uno solo que realmente le va a dar buenas experiencias siempre: Dios. Porque si usted tiene buenas experiencias con su esposa o su esposo, gloria a Dios, pero también le va a ofrecer malas. Solo hay uno que va a cuidar su corazón. Se llama el Señor. No coloques la exagerada expectativa de quien sea tu dueño en algo o en alguien que no sea Dios. Porque darle el título a alguien de que es mi dueño es muy grande y muy elevado como para que una persona lo sea.
Usted es muy valioso como para decir: yo le pertenezco a fulanito de tal. Usted es muy valioso como para que diga: el trago me envolvió y soy esclavo, le pertenezco. Usted vale mucho. Usted necesita un dueño que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Amén o no amén? Versículos 5 y 6. Jehová es mi herencia. No existe mejor experiencia personal para querer pertenecer a Dios que sentir que Él es mi herencia. Lo feo de las heredades o de las herencias es que el día de la muerte no hay entierro con trasteo. Dios, por eso, es la mayor posesión y la mayor herencia, escúcheme, que rompe lo natural. Porque cuando tú te mueras, si Jehová es tu herencia, vas con Él al cielo y sigue siendo tu heredad. Es lo que David está diciendo en el texto y es lo que nos hace entender. Al parecer él siente que lo único que tiene es a Dios, no tiene otra heredad. Dios es la mayor posesión que se puede tener, porque en realidad yo no lo tengo. Él es quien me tiene a mí. Yo no puedo decir que yo tengo a Dios. Él me tiene. Yo no puedo decir: Señor, te acepto como mi Salvador, te recibo. Mejor, porque quien realmente me aceptó fue Él. Por eso me invitó a ser su hijo. Amén o no amén. ¿Sí soy claro con lo que estoy hablando? ¿Quién soy yo para decirle a Dios sí o no? No, es su bendita misericordia que me alcanzó. Y por eso la mayor posesión que se tiene es el Señor. Y hay un término interesante: copa y suerte. Resulta que en el Antiguo Testamento o en los tiempos pasados se hablaba de copa o de suerte para hablar del destino o del futuro. En otras palabras, David está diciendo que quien le garantiza un futuro estable y bendecido es que Jehová es su herencia. Es que contiene una posesión que le indica un futuro seguro, que es el Señor. Y David no tiene nada como herencia, sino solo a Dios. Esa es su experiencia. En el versículo 6 habla de un tema muy interesante y habla de una heredad, como cuando el pueblo del Señor tuvo que repartir las tierras entre las 12 tribus. Hubo una tribu que no le tocó tierra. ¿Cuál fue? ¿No se acuerda? No. ¿Cuál fue la tribu que no le tocó tierra de las 12 tribus? ¡Santo Jehová! Hay que leer la palabra, hay que leer Josué. La tribu de Leví. ¿Cuál fue la tribu que no le tocó tierra? Por eso a ellos les tocó dedicarse al sacerdocio del altar, porque ¿quién fue su herencia? ¿Amén o no amén? ¿Quién fue la herencia de la tribu de Leví? Dios. Dios fue la herencia. ¿Por qué? Porque fue la única nación que en una oportunidad no renegó contra Dios. Por eso el Señor los escogió para que se encargaran del altar. Les dio ese privilegio. Amén. ¿Amén o no amén? Dice el texto: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. En aquel tiempo se acostumbraba a tirar cuerdas, ¿sí? Una cuerda, y decir: de aquí para allá le corresponde a usted, ¿sí? Una cuerda, ¿sí? ¿Algunos le han visto eso? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es decir, ¿usted alguna vez ha estado en la repartición de una finca? Cuando usted lotea una finca, le voy a contar esto. Cuando usted lotea una finca, usted corre varios riesgos: de que hayan buenos lotes y de que hayan malos lotes. Porque cuando usted reparte una finca grande, la mayoría de personas, cuando van a ir a comprar, escogen los mejores, los más planos, los más bonitos. Y hay terreno que yo loteo, que divido en cuerdas, que no es tan bueno, porque le tocó una loma, porque ese lote quedó sin agua, porque ese lote quedó con difícil acceso. ¿Sí me hago entender? Cuando David dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, está diciendo: a mí me cayó y me tocó el mejor lote, porque es Dios. ¿Sí me hago entender? Es como decir Leví: ¿cuál fue la tierra que me tocó a mí? Dice Leví: Dios. No me tocó ninguna tierra que se corroe. Caleb, que peleó por el monte de los anaquitas a los 85 años,
Dame ese monte y con mi fuerza lo he de tomar. Dios se lo dio, pero él un día se murió y la tierra se quedó ahí. Pero los que heredan a Jehová nunca pierden su heredad. ¿Amén o no amén? Los delicias, y es hermosa la heredad que me ha tocado cuando tu mayor posesión es celestial, cuando tu mayor posesión es Dios. Y me encanta ese término, que me ha tocado. Que me ha, ¿qué? Ese que me ha tocado sugiere que a quien no le toca nada en la tierra, cuando Jehová es su dueño, le toca a Dios. Amén. Ese me ha tocado sugiere que cuando aquel que no le da nada y que es el más menospreciado, Dios lo privilegia. Qué lindo es eso. La herencia es la que sostiene, es donde trabajo. La herencia es la que me permite subsistir. Es un lugar delicioso y hermoso que me da frutos. Y esa herencia es Dios. Por eso, si usted quiere subsistir, si usted quiere trabajar y se quiere sostener de una herencia, sosténgase de Dios. ¿Amén o no amén? Jehová es mi consejero, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Me llama la atención este texto, ya voy terminando. Amén. ¿Estamos claros aquí? Para David no hay ninguna otra razón por la cual bendecir a Jehová. Yo no bendigo a Jehová porque me dio el carro que quería. Yo no bendigo a Jehová porque me dio la casa que quería o la beca que quería. Yo no bendigo a Jehová porque me devolvió lo que perdí. Yo no bendigo a Jehová porque me añade, sino que yo lo bendigo porque me aconseja y me enseña. ¿Y por qué razón? Porque realmente depende del consejo y de la enseñanza que sigas, tendrás éxito o tendrás destrucción en la vida. Si tu consejo viene de Dios y vives tu vida conforme al consejo de Dios, entonces vivirás. Si vives no el consejo de Dios, vivirás el consejo de la vecina. Móntele cachos también. Vivirás el consejo de hágasela. Vivirá el consejo de sus propios ideales, que no es Dios. Por eso, si hay una razón por la cual bendecir a Dios, es porque Él me aconseja. Amén. Porque Él me dice qué hacer. Lo que pasa es que muchos no aceptamos su consejo. Al parecer, Dios es un consejero que no deja en paz ni en la noche. ¿Qué dice el versículo? Aún en las noches. ¿Sabía usted que en el original hebreo en vez de conciencia dice riñones? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento se creía que la conciencia no estaba aquí, que estaba aquí. ¿De verdad? No, en serio, no le estoy diciendo mentiras. Si usted vea y estudia el hebreo original del Salmo 16, usted va a encontrar que la palabra conciencia no aparece riñones. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la conciencia? Lo íntimo. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Quién podrá purificar su conciencia? En el Antiguo Testamento, los sacrificios del Antiguo Testamento, mis hermanos, no purificaban la conciencia. Se volvió una costumbre pecar y rezar y empatar. ¿Cometió pecado? Tranquilo, lo que tiene que hacer es, ¿qué dice la ley? Vaya, lleve un becerro de 1 año y mátelo. Listo. ¿La conciencia se purificaba? No, porque lo seguía. ¿Quién vino a purificar la conciencia? Jesucristo. ¿Qué es purificar la conciencia? Llegar al subconsciente suyo y hacerle entender de verdad que no debe volver a pecar. Hacerle entender que debe tener temor. ¿Quién es el único que puede purificar lo profundo de su ser y realmente hacerlo entrar en razón? Solo Jehová de los ejércitos. No hay nada más. Amén. Qué lindo es pegarse en las trasnochadas por Dios, ¿no? Lo veo, hermano, lo veo ojeroso. ¿Qué le pasó? Llorando por ese infeliz que no me deja dormir. Estoy ahí mal, preocupado. Qué rico. ¿Y por qué? Y esas ojeras de la noche orando al Señor en su presencia.
Me acosté, pero a las 3 de la mañana el Espíritu Santo me despertó a orar. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En otras versiones dice, no enseña sino corrige o amonesta. Me hace sentir mal, porque desde que usted, cuando usted haga su devocional bien hecho, cada vez que salga de hacer el devocional se va a sentir mal. Debe sentirse mal, porque cada vez que usted haga su devocional se va a sentir alegre porque Dios le habló, pero retado porque Dios le dijo que tenía que seguir cambiando. Señor, pero llevo 40 años en el evangelio y tengo que seguir cambiando. Sí, regañado, vaciado. Una verdadera palabra del Señor tiene que incomodarlo y hacerlo sentir mal muchas veces. Amén. Para ir terminando, quiero decirle que ¿por qué razón bendecir a Jehová? Porque me aconseja y porque me enseña. Y para terminar, versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí David termina diciendo que Jehová es su dueño, porque Jehová es su compañía. ¿Y qué más compañía hermosa que la compañía de quién? Del Señor. Cuando hablo de compañía estoy hablando de refugio. No existe mejor experiencia personal que querer pertenecer a Dios, porque Él es mi compañía. ¿Alguno de los que está aquí ha sentido la compañía de Dios? Yo me acuerdo, le sonará muy tonto, pero es la verdad. Yo me acuerdo que cuando yo tengo noción de Jesucristo desde que estaba en la escuela, porque tuve la fortuna de tener una profesora cristiana cuando yo estaba en la escuela. Estoy hablándole del campo, hace ya varios años. Entonces a veces mi papá y mi mamá me mandaban de noche a hacer mandados. Y en el campo se escuchan ruidos. Vaya, ¿cómo no va a ser capaz de ir? Señor, guárdame, Padre celestial. Mucho miedo. Y desde niño aprendí que el Señor me acompaña. Es absurdo, pero es real. Y le tengo que decir que solo Dios es su compañía. Acostumbraban en el campo a que donde moría una persona colocaban una cruz. A mí me tocó pasar por ahí. Señor, Padre, que no se me aparezca fulanito. Y corra, papá. La compañía del Señor es preciosa. Es oportuno el comentario de David en el versículo 8, porque él se encuentra peleando. No peleando, se encuentra refugiándose contra su adversario en el momento que es Saúl. Es Saúl que lo está persiguiendo. Y entonces dice: yo tengo algo por costumbre, dice David. He puesto siempre delante de mí a Jehová. Es una costumbre para David que Dios siempre sea su compañía e invocar su compañía a donde quiera que vaya, especialmente si está en guerra. Bienaventurados aquellos evangélicos que usan mucho el evangeñol. A veces a mí se me ríen porque a cualquier cosa yo digo amén, porque gloria a Dios, porque Dios lo bendiga, Dios te bendiga, bendiciones. Un lenguaje que ya está en sí, un lenguaje que ya es cotidiano, algo que ya es costumbre. Como yo sé que usted tiene la bendita costumbre y no se le olvida orar por los alimentos antes de comerlos. Bendito alimento, divino sustento. ¿Qué haces afuera? Ven para adentro. Amén. Usted ora. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Amén. Porque usted es una porque usted tiene al Señor siempre. Dice David: he puesto siempre delante de mí. Es una costumbre. Y he podido experimentar en mi costumbre de poner a Dios, que Dios me acompaña. Amén. Le quiero decir que para terminar en el versículo 9, todo lo que le han producido las experiencias personales a David con Dios es esto: alegría en su corazón y gozo en su alma. Porque cuando usted tiene experiencias personales con el Señor, va a ser una persona feliz. Amén. Va a ser una persona gozosa, va a ser una persona alegre, va a ser una persona que ríe. ¿Y quién dijo que los cristianos éramos aburridos? No
no que tenemos el cielo ya seguro. Es dicha y es gozo reír y compartir con los amigos y hacer un asado con amigos. Porque el Señor, porque ya tenemos seguro el cielo. ¿Acaso eso no es motivo de alegría? Qué triste es. Qué triste. Qué triste es que las circunstancias pasajeras de la vida le roben el gozo de la salvación a usted. Llore un rato si quiere porque ese infeliz se fue. Llore un rato si quiere porque le dolió. Pero que esa no sea la circunstancia para que siempre ande en tristeza. Porque el Señor cambió la tristeza en ¡ah! Amén. Por eso las experiencias personales entre David y Dios han sido esto: alegría en su corazón y gozo en su alma. Le tengo que decir que los testimonios o las experiencias del que pertenece a Jehová terminan siendo bendiciones, terminan siendo gozo y alegría. Jehová es mi dueño. ¿Cuántos pueden decir? Jehová es mi dueño. Yo pertenezco a Jehová. Por una segunda razón, y esa segunda razón son las experiencias personales. Si has tenido experiencias personales con Dios, no entres en el descuido, por favor. A veces hay personas que viven de las experiencias del pasado. Yo hacía. Hay personas, a mí me genio cuando escucho a alguien, un hermano nuevo que está en la iglesia, que barre, que trapea, que limpia la silla, y hay cristianos ya viejos que dicen: es porque está en el primer amor. Y luego, ¿usted en qué amor va? Siempre hay que estar en el Siempre hay que estar en el primer amor. El amor de Dios no tiene cambios. Voy en segunda, voy en tercera. No, el amor de Dios siempre es uno solo y es primero. Si has tenido experiencias con Dios, no entres en el descuido. Cada una de las experiencias personales con Dios evidencian el poder y la soberanía de nuestro Dios como tu único y legítimo dueño. Amén. Porque gracias a Dios, cuando Jesucristo murió en la cruz, le arrebató a Satanás de sus manos el documento legal que decía que tú le pertenecías a él. Cristo te compró a precio de sangre. Por eso ya perteneces a Jehová el Señor. ¿Amén o no amén? Las experiencias personales deben llevarte a decir: Jehová mi dueño. ¿Cuántos pertenecen a Jehová? Colóquese de pie y oramos al Señor y le damos gracias. Cuéntemela. Sí, señora. Amén. Entender la palabra es una experiencia personal. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír. Y no todo el mundo entendía. El que entiende es una experiencia. Amén. Levante sus manos y oremos al Señor y démosle gracias, porque Él es santo, porque Él es poderoso. Señor, gracias porque tú eres nuestro Señor y Dios. Señor, porque tú eres mi dueño. Y le quiero invitar a que usted le diga: Señor, dame experiencias personales contigo. Experiencias que no van a quedar en el olvido, Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha querido tener una experiencia personal contigo, pero el sueño o el cansancio no ha dejado? Pero la falta de interés y el descuido han impedido que su preciosa presencia descienda sobre ti. Señor, dame experiencias contigo. Dígale: Señor, quiero fundamentar mi fe en ti. He oído tu palabra. La fe ha venido por el oír. Me fundamento en ti. Pero las experiencias que saldrán de ti, Señor, son experiencias que jamás, Señor amado, terminarán. Dígale: Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo te alabo y te bendigo, Jesús. Dígale: Señor, tú eres Jehová mi dueño. Tú eres el Señor gran yo soy, el único que tiene legitimidad en mí, el único que tiene poder y autoridad sobre mí.
Todo te pertenece, Señor. Mi vida, mi alma, mi ser. Señor, te alabamos. Adórelo y dígale: Señor, dame de ti más. Quiero más de ti. Quiero tener experiencias personales contigo. Dígale: Señor, dame la oportunidad de cada día tener más y más y más experiencias. Especialmente de experimentar de que tú eres mi heredad, de que tú, Señor, eres mi consejero, de que tú, Señor, eres mi compañía, de que tú me guías mis pasos, que tú me amas. Te adoramos, Señor, aleluya, y te cantamos diciéndote: entra en mi casa, el arca de tu presencia. Puedes decirle a Él, dile: entra en mí, el arca de tu presencia. Así como decimos, así como ve, llevaré tú a mi habitación. Dile: así como ve. Dile: y se levanta nuestra voz diciéndote: no me moveré, aquí tu presencia, oh, no me, aquí tu presencia. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Guárdanos de botar a la basura todas las experiencias que hemos tenido contigo, especialmente la de arrepentimiento, especialmente la del perdón de nuestros pecados. Sentir que perdonaste mis más bajos pecados, sentir que me levantaste de la basura, Señor. Que yo no lo bote a la basura, Padre Celestial. Que yo no deje a un lado todo lo que me has dado. Te alabamos, Jesús, esta noche y te entregamos nuestro corazón. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú eres Jehová, mi dueño. Te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor y dile: gracias.